La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro Segunda de Crónica. Vamos a leer del capítulo 28 al 31. Ajá tenía 20 años cuando empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé como su padre David, sino que siguió los senderos de los reyes de Israel e incluso fundió ídolos de los Baales. Además quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y sacrificó sus hijos por el fuego, imitando las costumbres abominables de los paganos, de los que Yahvé quitó el país para dárselo a Israel. Ofrecía sacrificio y quemaba incienso en los santuarios altos sobre las lomas y bajo todo árbol frondoso. Yahvé su Dios le entregó en manos del rey de los amorreos. Estos los derrotaron haciéndoles gran número de prisioneros que fueron llevados a Damasco. También él fue entregado en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. Pecat, hijo de Ramalía, mató en un solo día a 120,000 judíos, todos ellos hombres valientes, es que habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Zicris, uno de los valientes de Efraín, mató a Masía, hijo del rey, y a Ricán, mayordomo del palacio, y a Elcaná, segundo después del rey. Los hijos de Israel se llevaron de entre sus hermanos de Judá a 200,000 prisioneros, mujeres, hijos e hijas. Se apoderaron también de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un profeta de Yahvé llamado Obed, que salió al encuentro del ejército que volvía a Samaria y le dijo: miren que Yahvé, el Dios de su padre, estaba irritado contra la gente de Judá y por esto lo ha entregado en manos de ustedes. Pero ustedes lo han matado con una crueldad increíble. Y ahora quieren someter a esclavitud a la población de Judá y de Jerusalén, y que en adelante sean esclavos y esclavas de ustedes. Miren que ustedes mismos no son inocentes ante Yahvé, su Dios. Oigan pues, devuelvan a sus hermanos que han tomado prisionero, porque si no el furor de la ira de Yahvé está sobre nosotros. Entonces algunos hombres de los jefes de Israel, Azaría, hijo de Johanán, Berejías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Hadlais, se opusieron a lo que volvían de la guerra y le dijeron: no traigan aquí a estos prisioneros, ya somos culpables contra Yahvé y ustedes. ¿Quieren aumentar todavía el número de nuestros pecados? Pues grande es nuestro delito y el furor de la ira de Dios amenaza a Israel. Entonces la tropa dejó los prisioneros y el botín delante de los jefes de toda la asamblea.
Se levantaron los hombres antes mencionados, reanimaron a los prisioneros y vistieron con prenda tomada del botín a todos los que estaban desnudos, dándole además calzado. Les dieron de comer y beber y lo lavaron, transportando en burro a todos los que estaban más débiles. Lo llevaron a la frontera de su patria, a Jericó, ciudad de la palmera, y luego se volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Ahab envió mensajeros a los reyes de Asur para que los socorrieran, porque los edomitas habían venido otra vez y habían derrotado a Judá, llevándose prisionero. También los filisteos invadieron las ciudades de la tierra baja y del Neguet de Judá y tomaron Bet-Semes, Ayalón, Gederos, Sacot con su aldea, Timna con sus aldeas y Gizzo con sus aldeas, y se establecieron allí. Así Yahvé humillaba a Judá por culpa de Ahab, su rey, que corrompía a su país y se había apartado de Yahvé. Vino contra él Teglath-Pilesar, rey de Asur, lo sitió, pero no llegó a dominarlo. Ahab despojó la casa de Yahvé y la casa del rey de los jefes para hacer regalos al rey de Asur, pero de nada le sirvió. Aún en el tiempo del asedio, el rey Ahab persistió en su infidelidad a Yahvé. Ofrecía sacrificio a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues se decía: los dioses de los reyes de Aram los ayudan a ellos, le ofreceré pues sacrificio y me ayudarán a mí. Ellos fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Ahab, junto a algunos de los utensilios de la casa de Dios, y los juntó algunos utensilios de la casa de Dios y lo hizo añicos. Luego cerró la puerta de la casa de Yahvé y fabricó altares en toda la esquina de Jerusalén. Hizo santuario alto en cada una de las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira de Yahvé, el Dios de sus padres. El resto de sus hechos, todas sus obras, del comienzo al fin, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Se acostó Ahab con su padre y lo sepultaron dentro de la ciudad en Jerusalén, pues no lo pusieron en el sepulcro de los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Ezequías. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo que era bueno a los ojos de Yahvé, como David su padre. En el año primero de su reinado, el primer mes, abrió las puertas de la casa de Yahvé y la reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la planta oriental y le dijo: escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Yahvé, el Dios de nuestro Padre, y saquen fuera del santuario todas las cosas impuras, porque nuestros padres han sido
infieles y se han portado mal con Yahvé nuestro Dios. Lo han abandonado y se han puesto indiferentes a la morada de Yahvé. Le han vuelto la espalda hasta llegaron a cerrar la puerta del vestíbulo, apagaron las lámparas y no quemaron más incienso, ni ofrecieron holocausto al Dios de Israel en el santuario. Por eso la ira de Yahvé ha venido sobre Judá y Jerusalén, y él lo ha convertido en objeto de espanto, terror y rechifla, como lo estamos viendo con nuestros ojos. Por eso han caído a espada nuestros padres y nuestros hijos, hijas y mujeres han sido llevados presos. Pero ahora he decidido hacer alianza con Yahvé, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Hijos míos, no sean ya descuidados, porque Yahvé lo ha elegido a ustedes para que le sirvan en su ministerio, para ser sus ministros y para quemarles incienso. Se levantaron entonces los levitas y los hijos de Kehat, Mahat, hijo de Amasá, y Joel, hijo de Azaría, de los hijos de Merari, Chis, hijos de Adis, y Azaría, hijo de Leel, de los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sigma, y Edén, hijo de Sinri y Jehiel, de los hijos de Elí, Safán, Zacarías y Matanías, de los hijos de Asad, Jehiel y Simi, de los hijos de Elmán, Semaía y Uziel, de los hijos de Jedutún. Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y vinieron a purificar la casa de Yahvé conforme al mandato del rey, según la palabra de Yahvé. Los sacerdotes entraron en el interior de la casa de Yahvé para purificarla y sacaron de la casa de Yahvé al patio todas las impurezas que encontraron en el santuario de Yahvé. Los levitas, por su parte, las amontonaron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Comenzaron la consagración el día 1 del primer mes y el día 8 del mes entraron al vestíbulo de Yahvé. Pasaron 18 días consagrando la casa de Yahvé y terminaron el día 16 del mes 1. Fueron luego a la habitación del rey Ezequías y le dijeron: hemos purificado toda la casa de Yahvé, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la mesa de los panes ofrecidos con todos sus utensilios. Hemos reparado y santificado todos los objetos que llevado por su infidelidad el rey Ahab profanó durante su reinado y están ante el altar de Yahvé. Entonces se levantó el rey Ezequías de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y subió a la casa de Yahvé. Trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabrios, que se sacrificaron por los pecados del reino, del santuario y de todo el país de Judá, y mandó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que ofrecieran holocaustos sobre el altar de Yahvé. Sacrificaron los novillos y los sacerdotes recogieron la sangre que derramaron sobre el altar,
Luego inmolaron los carneros y rociaron con su sangre el altar. Degollaron los corderos y con la sangre rociaron el altar. Acercaron después los machos cabrios por el pecado ante el rey y la asamblea, y estos pusieron las manos sobre ellos. Los sacerdotes los sacrificaron y ofrecieron la sangre en sacrificio por el pecado junto al altar como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado fuesen por todo Israel. Luego apostó en la casa de Yahvé a los levitas con címbalos, salterios y cítaras, según las disposiciones de David de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta, pues Yahvé da su mandato porque medio de su Yahvé da su mandato por medio de sus profetas, cuando ocuparon su sitio con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar, y al comenzar el holocausto comenzaron también los cantos y tocaron las trompetas junto con el coro de los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea, estando postrada, cantaron los cánticos y tocaron las trompetas hasta que se consumió el holocausto. Consumido el holocausto, el rey y todos los presentes doblaron la rodilla y se postraron. Después el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alabaran a Yahvé con las palabras de David y del vidente Asaf, y ellos cantaron alabanza con alegría, se pusieron de rodillas y se postraron. Después tomó la palabra Ezequías y dijo: ahora ustedes se han consagrado totalmente a Yahvé. Acérquense y traigan sacrificio de acción de gracia a la casa de Yahvé. Y la asamblea ofreció sacrificio en acción de gracia y lo de corazón generoso, también holocausto. El número de los holocaustos ofrecidos fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo ello consumido por el fuego para Yahvé. Se sacrificaron también 600 bueyes y 3,000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no daban abasto para degollar toda esta víctima, lo ayudaron sus hermanos los levitas hasta terminar la labor y hasta que los sacerdotes se purificaron, pues los levitas estaban más instruidos que los sacerdotes sobre los ritos de purificación. Hubo mucho holocausto, además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el culto de la casa de Yahvé. Ezequías y el pueblo entero se pusieron alegres por lo que Dios acababa de hacer en medio de ellos, pues todo se hizo rápidamente. Ezequías mandó mensajero todo Israel y Judá, y escribió también carta a Efraín y Manasés para que vinieran a la casa de Yahvé a Jerusalén a fin de celebrar las Pascuas en honor de Yahvé, el Dios de Israel.
El rey y su jefe y toda la asamblea de Jerusalén acordaron celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que no podían celebrarla su debido tiempo, porque los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Esto le pareció bien al rey y a toda la asamblea, y decidieron enviar aviso a todo Israel después Berseba hasta Dan, hasta para que vinieran a Jerusalén a celebrar las Pascuas en honor a Yahvé, el Dios de Israel, porque hacía mucho tiempo que no se celebraba según el rito prescrito. Los correos con las cartas del rey y de sus jefes recorrieron todo Israel y Judá como el rey lo había mandado, para decir: hijos de Israel, vuelvan a Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que tengan compasión del resto que ha quedado de ustedes, lo que han escapado de la mano de los reyes de Asur. No sean como nuestros padres y hermanos, que fueron infieles a Yahvé, el Dios de su padre, por lo cual él dejó que fueran arruinados, como están viendo. No endurezcan sus corazones como nuestros padres, sino que den la mano a Yahvé, vengan a su santuario que él ha santificado para siempre, sirvan a Yahvé nuestro Dios, y el furor de su ira se apartará de ustedes, porque si ustedes vuelven a Yahvé, nuestros hermanos y nuestros hijos encontrarán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra, pues Yahvé nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de nosotros su rostro, si nos arrepentimos ante él. Los correos pasaron de ciudad en ciudad por el país de Efraín y de Manasés, llegando hasta Zabulón, pero se reían y se burlaban de ellos. Sin embargo, hombres de Aser, Manasés y Zabulón hicieron penitencia y vinieron a Jerusalén. También en Judá se dejó sentir la mano de Dios, que le dio un mismo corazón para cumplir el mandato del rey y de los jefes. Según la palabra de Yahvé, se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta de los ázimos en el mes. Era una asamblea muy grande. En el segundo mes se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares en que se quemaban incienso y lo arrojaron al torrente Cedrón. Sacrificaron las Pascuas el día 14 del mes segundo. También los sacerdotes y los levitas, llenos de confusión, se santificaron y trajeron holocausto a la casa de Yahvé. Ocuparon su puesto según su reglamento, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, y los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas. Y como muchos de la asamblea no se habían santificado, los levitas fueron los encargados de inmolar los corderos pascuales para todo lo que no se hallaban puro, a fin de santificarlo para Yahvé.
pues una gran parte del pueblo, mucho de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado y con todo comieron la Pascua sin observar lo escrito. Pero Ezequías rezó por ello, diciendo: que Yahvé, que es bueno, perdone a todo aquello cuyo corazón está dispuesto a buscar a Yahvé Dios, el Dios que es su Padre, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas. Y Yahvé escuchó a Ezequías y no castigó al pueblo por ese incumplimiento. Los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ácimos por 7 días con gran alegría, mientras los levitas y los sacerdotes alababan a Yahvé todos los días con toda su fuerza. Ezequías habló al corazón de todos los levitas, que demostraban tener perfecto conocimiento de Yahvé. Celebraron la solemnidad durante 7 días, sacrificando sacrificios de comunión y alabando a Yahvé, el Dios de su Padre. Toda la asamblea decidió celebrar la solemnidad por otros 7 días y la celebración con júbilo 7 días más. Ezequías, rey de Judá, había reservado para toda la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Los jefes, por su parte, habían reservado para la asamblea 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes estaban listos después de cumplir los ritos de purificación. Toda la asamblea de Judá, los sacerdotes y los levitas, y también toda la asamblea que había venido de Israel y los forasteros venidos de la tierra de Israel, lo mismo que los que vivían en Judá, estaban muy alegres. Hubo gran gozo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había visto cosa mejorante. Los sacerdotes y levitas bendijeron al pueblo, y fue escuchada su voz, y su oración penetró en el cielo a su santa morada. Terminado todo esto, salieron todos los israelitas que se encontraban presentes a recorrer las ciudades de Judá, y rompieron las piedras paradas, abatieron los troncos sagrados y derribaron los santuarios de lomas y los altares en toda Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con todos esos ídolos. Después volvieron todos los hijos de Israel, cada cual a su prosperidad, a sus ciudades, enriqueciéndose y prosperando. Ezequías restableció las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su sesión según su servicio, ya fuera sacerdote, ya fuera levita, ya se tratara de holocausto y sacrificio de comunión, ya de servicio litúrgico, acción de gracia o himno, en la puerta del campamento de Yahvé. El rey destinó una parte de su riqueza para los holocaustos de los sábados, de la luna nueva y de las solemnidades, según el escrito en la ley de Yahvé. Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que se entregaran a los sacerdotes y levitas la parte que le corresponde, a fin de que pudieran perseverar en la ley de Yahvé. Cuando se promulgó esta disposición,
los hijos de Israel trajeron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. Ofrecieron abundante diezmo de todo. Los hijos de Israel y de Judá que vivían en las ciudades trajeron también el diezmo y el ganado mayor y menor y el diezmo de las cosas sagradas consagradas a Yahvé su Dios, y lo dieron por montones. En el tercer mes comenzaron a apilar los montones y terminaron el séptimo mes. Ezequías y los jefes vinieron a ver los montones y bendijeron a Yahvé y a su pueblo Israel. Cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y levitas acerca de los montones, respondió el sumo sacerdote Azarías de la familia de Sadoc y dijo: desde que comenzaron a traer las ofrendas reservadas a la casa de Yahvé, hemos comido y no hemos saciado, y aún sobra muchísimo, porque Yahvé ha bendecido a su pueblo y está tanta la cantidad que es la que sobra. Ezequías entonces mandó que prepararan salas en la casa de Yahvé. La prepararon y llevaron allí constantemente las ofrendas reservadas, los diezmos y las cosas sagradas. El levita Gonanías fue nombrado intendente y Simi, hermano suyo, era el segundo. Geliel, Azarías, Nahó, Asael, Jerimó, Josabat, Eliel, Quimmaquía, Mahó y Benaía eran inspectores a las órdenes de Conanía y de Simi, su hermano, bajo la vigilancia del rey Ezequías y de Osarías, príncipe de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Gimna, portero de la puerta oriental, estaba encargado de la ofrenda voluntaria hecha a Dios y debía repartir la ofrenda reservada a Yahvé y las cosas sacratísimas. En las ciudades sacerdotales estaban permanentemente bajo su orden Edén, Miyamín, Jesúa, Semaía, Amaría y Secanía, para repartir a su hermano, así grandes como chicos, según su clase, sin perjudicar a los hombres de 30 años para arriba, inscritos en la genealogía, a todos los que entraban en la casa de Yahvé para las tareas de cada día, para cumplir los servicios de su ministerio conforme a su clase. Los sacerdotes estaban inscritos en la genealogía conforme a su casa paterna, igual que los levitas, desde los 20 años en adelante, según sus obligaciones y sus clases. Hubo que inscribir a todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, junto con toda la asamblea, mientras ellos permanecían atareados en las cosas sagradas. Para los sacerdotes, hijos de Aarón, que vivían en el campo, en la aldea de sus ciudades, había en cada ciudad hombres designados nominalmente para dar las porciones a todos los varones de familias
sacerdotal y a todos los levistas inscritos en la genealogía. Así procedió Ezequías en todo Judá, haciendo lo que era bueno y recto y verdadero ante Yahvé su Dios. Todas las obras que realizó en servicio de la casa de Yahvé, de la ley y de los mandamientos, la hizo buscando a su Dios con todo su corazón y todo su éxito. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios nos habla. Y hablando de su palabra, la ley y los mandamientos que Dios, a través de Moisés, dio a conocer a su pueblo y por ende a nosotros como herederos, estamos llamados a servir y a obedecer a Dios en todas sus leyes. Él prometió una bendición para todo aquel que obedezca sus leyes y que las cumpla, y una maldición para todo aquel que no cumpla con su voluntad y con su ley. De manera que Él sabe por qué razón disciplina a su pueblo. A cada ser humano sabe cómo dirigirlo, y si el ser humano no obedece, pues el ser humano cae en su propio castigo. Por ende viola la ley de Dios y por ende la bendición de Dios no está con él. Y hablando de toda esa muerte que tuvieron esos animales a través de esos sacrificios y holocaustos, podríamos decir, si no conociéramos la palabra de Dios, qué crueldad. Pero verdaderamente cualquiera de nosotros que se ha enterado de cómo fue la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, y cómo fue llevado al matadero cargando una cruel cruz y muerte, y qué muerte, a través de un derramamiento de sangre, cuando lo golpeaban con los látigos, cuando le sacaban pedazos de carne, cada vez que le daban un golpe con uno de esos látigos, taladraban su carne, su cuerpo fue abierto, le escupieron la cara, sudó, tenía sangre por toda parte, tenía sed, estaba cansado, el madero era pesado, la hora era fuerte, el sol estaba ardiendo, y él aún así, como un cordero degollado, fue al matadero. Nosotros y cada uno de nosotros fuimos lo que lo llevamos por la causa de nuestro pecado. Pero antes, en este segundo de Crónica del Antiguo Testamento, no existía, cuando se celebraba esa gran Pascua, no había un Jesucristo, sino que se usaba a los animales puros que se preparaban para ser consagrados, porque era la voluntad del Padre. Al final, conociendo el Padre los corazones de sus hijos y viendo que nosotros, qué irrespetuosos hemos sido toda la vida y qué pecadores hemos sido, al final decidió dar a su Hijo. Su Hijo murió en la cruz, y al expirar en la cruz dijo: Padre, en tu mano me encomiendo. Pero a todo aquello que por lo cual he salvado, te pido que estén con nosotros y seamos uno solo. De manera que Él se ofreció como el Cordero. Él se ofreció como la víctima consumida. Y en esos tiempos de la historia de Crónica que hemos leído, vemos que mataban esos animales y regaban la sangre en el altar. Era un rito que el Padre pedía para que el pueblo se arrepienta y cumpliera las leyes y no siguiera pecando. De manera que a hoy en día Jesucristo nos dejó un mensaje: miren lo que yo hago, ya no va a haber más víctimas, ya no se van a sacrificar animales ni personas, ahora voy a ser yo, que me voy a entregar, hagan lo que quieran conmigo. Padre, aquí estoy, yo lo protejo a todo ello, yo muero por ello, yo doy mi vida por ello, yo te ruego que lo salve a ellos, mírame, haz conmigo lo que tú quieras.
Y pudiendo Jesucristo ser tan poderoso y salvarse, decidió simplemente ponerse en la mano del Padre, hacer su voluntad y dejar que su voluntad se cumpla hasta que expiró en la cruz, para poder resucitarlo. De manera que cuando Dios vio la entrega que Él hizo, entregó toda su vida, se pudo salvar por ti. Sí, por ti. Fue por ti que lo hizo. Lo hizo por ti, para que tú hoy tengas la libertad de ser amada, correspondida y salvada, y tener una relación personal con Él. Él lo hizo para ti porque Él te ama. Por ti, por los hijos tuyos, tu familia, tu alrededor, tu ambiente, por este hermoso mundo, por cada uno de nosotros, para que todo aquel que crea sea salvo. De manera que te invito a leer la palabra de Dios, a descubrir en tu corazón qué te dice la palabra de Dios.